Me da gusto, hermanos, que nuestro hermano Enrique, como alumno del seminario y administrador del mismo seminario, esté con nosotros. Yo tengo ya voy para cerca de 5 años dando clase en el seminario, y él pues tenía ganas de conocer la iglesia, de saber, porque además de que tiene mucho tiempo, y eso sucede quizá en muchos de nosotros, teniendo mucho tiempo aquí en la ciudad, no conocemos a veces todas las iglesias, el lugar en donde están los templos y en donde se reúne la iglesia. Hermano, pues qué bien que pudo estar en esta hora. Ya sabe la Iglesia Bautista del Divino Salvador en dónde tiene el templo, en dónde nos reunimos, y bienvenido. Ya el hermano Isaí ya te daba la bienvenida, ¿sí? Junto con tus hijos. Allá por el año 1500 a 1600 de nuestra era, hubo dos personajes muy famosos desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista doctrinal. Uno fue Juan Calvino, el fundador de la iglesia presbiteriana. Él se denominó un reformador junto con Lutero, con Zwinglio y otros más. En parte de su prédica, él reformó. Se le nombra reformadores porque siendo católicos, siendo sacerdotes católicos, quisieron reformar el catolicismo de dentro. No pudieron, fueron perseguidos, fueron sacados, y al ser perseguidos y todo eso, ellos formaron sus propios grupos, pero reformaron gran parte de los errores doctrinales del catolicismo. ¿Cómo es la salvación por gracia? Y únicamente a través de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Pero Calvino enseñó una de sus doctrinas peligrosas, y que aún la tienen las iglesias presbiterianas. Enseñó que Jesucristo no había venido a morir por todos, por todo el mundo, sino solamente por un grupo reducido, lo que él le nombró los elegidos de Dios, los predestinados para ser salvos. Y él enseñó y concluyó que Dios escoge a unos para salvación y a otros para condenación. Así que la expiación misma no fue por todos, es solamente por aquellos que él eligió de antemano para que fuesen salvos. Y esta doctrina se extendió grandemente pues en aquel entonces. Pasó a las demás denominaciones, pasó a la denominación más antigua, como somos los bautistas, no por nombre, sino por doctrina. Pasó a los bautistas, de tal manera que los bautistas en Estados Unidos se dividieron en bautistas particulares y bautistas generales. Los bautistas particulares eran aquellos que habían aceptado la doctrina de Calvino y también enseñaban la predestinación, la elección desde este punto de vista. Existió otro personaje llamado Santiago Armenio, contemporáneo de Calvino. Él enseñó y defendió abiertamente que Jesucristo no había venido a morir por un grupo reducido, sino por todos, por todo el mundo, pero que se salvaban las personas que se arrepentían y aceptaban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Estas teologías trascendieron. Los bautistas, desde luego, que no fueron afectados sobre todo por la teología de Calvino, porque la teología de Armenio, los bautistas, muchísimo antes que existiera Armenio, ellos creían firmemente y enseñaban abiertamente y con persistencia que Jesucristo había venido a morir por todos y que Dios no escogía a unos para salvación y a otros para condenación.
sino que el deseo de Dios es que todos se salven, pero se salvan aquellos que se arrepienten y creen en nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. El tema de hoy se titula El deseo de Dios, no pensando en estos personajes, sino pensando en realidad lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice con relación a esto, bien interpretada, bien analizada, sin hacer que la Biblia se contradiga. La doctrina de Calvino de que Cristo vino a morir por unos pocos y que la expiación es también por aquellos que Él escogió, y que Él escogió unos para salvación y otros para condenación, se echa encima este pensamiento a muchísimos pasajes de la Biblia. Y luego los pasajes que Él utiliza como base, si uno los analiza bien, no enseñan lo que Él está diciendo que enseñan. Es un error doctrinal fuerte que todos, hermanos, debemos evitar, porque también en nuestros días, aún en las iglesias bautistas, encontramos pensamientos de esta naturaleza. ¿Por qué? Ya sea porque los lean por allí en algún libro, por eso, pero no analizan la palabra de Dios de cerca para poder ver en realidad lo que la Biblia está enseñando. Entonces tengamos cuidado de estos errores doctrinales. Pero en esta tarde el tema se titula El deseo de Dios y está basado en 1 Timoteo 2, 3 y 4, que les recuerdo el contenido. Ya se leyó aquí por quien dirige, pero les recuerdo el contenido. Dice la Biblia en 1 Timoteo 2, 3 y 4: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por ejemplo, en el caso de Calvino, para apoyar su doctrina, él pone como argumento la soberanía divina. Y dice, Dios es soberano. Y si Él quiere escoger a unos para salvación y otros para condenación, ¿acaso no tiene el derecho de hacerlo? ¿Alguien le puede impedir que se haga esto? Desde luego que contestamos que no. Dios es soberano y nadie puede impedirle esto. Pero en donde está equivocado Calvino es que la soberanía divina se manifiesta en la Biblia. Dios como Dios soberano, Él dio una revelación y plasmó su soberanía, plasmó su voluntad aquí en la palabra santa de Dios. Si pudiera decirse así, la soberanía de Dios está limitada solo por Él mismo, porque lo que Él reveló no lo va a cambiar. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo ha dicho, dice la Biblia, no lo hará. En este pasaje, hermanos, hablando del deseo de Dios, encontramos 4 cosas claras. La primera es que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Dice el pasaje, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios el Padre quiere que todos sean salvos. En Juan 3:16, pasaje muy conocido, 3:16 y 17, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego el 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aquí la palabra mundo se refiere a todos los seres humanos. Dios no envió a su Hijo para la condenación del ser humano, sino para la salvación del ser humano, porque el ser humano ya estaba condenado. Lo único que hizo Cristo es venir a pagar el precio por sus pecados para que pudiera tener oportunidad de ser salvos. Cristo a eso vino, a salvarnos. Dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre y la mujer deben querer ser salvos. Venir
a las aguas, venir, comprar y comer sin precio vino y leche, dice Isaías 55:1. Una y otra vez la Biblia invita al hombre y a la mujer a que deseen ser salvos. Lo único que Dios respeta bajo el libre albedrío del hombre es la libertad que Dios mismo le dio al hombre de escoger del bien y el mal. Él dice: he aquí pongo delante de ustedes el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte, pero yo les aconsejo que escojan la vida para que vivan. Así que Dios no va a obligar a alguien que se salve. Cristo vino y pagó el precio por nuestros pecados, pero Dios no va a obligar a alguien que se salve. Él pone toda la plataforma y da todo el conocimiento para que el hombre entienda que es pecador, para que el hombre entienda que está condenado al castigo eterno, para que el hombre entienda que solo en Cristo Jesús hay salvación y que Él ya pagó el precio por nuestros pecados y que debe arrepentirse y creer en Cristo. Lo único que Dios no hace es obligar al hombre y a la mujer. Les deja que escojan qué es lo que quieren. Calvino dice, por ejemplo, que el hombre no se traza su destino, que Dios le traza el destino. Esto quiere decir que si todos los seres humanos que se condenan porque Dios así lo escogió, así decidió. Y si entonces Dios decidió que el hombre, los que se condenarán, estarán en el infierno porque Dios así decidió, entonces el hombre no tiene en cierto aspecto culpa. Alguien me puede decir: pero es que el hombre es perverso, malvado y pecador. Y yo les pregunto: ¿acaso los que son salvos no son perversos y pecadores también? Si ese fuera el caso, entonces todos estarían condenados, no solo uno. El ser humano se condena por voluntad propia y no es culpa de Dios que se condene, porque Él hizo todo para que el hombre y la mujer sean salvos. Si alguien está en el infierno es porque quiso estar en el infierno, porque no se arrepintió, porque no aceptó a Cristo teniendo la oportunidad de hacerlo. Entonces, hermanos, Dios no traza el destino del ser humano. El ser humano se traza su propio destino: vida eterna si se arrepiente y cree en Cristo y lo tiene como Señor y Salvador, y condenación eterna si rechaza el amor de Dios, rechaza el sacrificio de Cristo, rechaza a Cristo y vive solo como Él quiere vivir aquí en esta tierra, siguiendo al enemigo de nuestras almas. Entonces, lo primero, hermanos, que encontramos pensando en el deseo de Dios, es que el deseo de Dios es que todos sean salvos. Pero en segundo lugar, el deseo de Dios es que conozcan la verdad de Dios. Dice el pasaje: y vengan al conocimiento de la verdad. Conocer la verdad es conocer el deseo de Dios. Dios quiere que todos sean salvos. Conocer la verdad es conocer a Cristo. Cristo es la verdad de Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, dijo el Señor Jesucristo. Yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Conocer la verdad es conocer al Padre y llegar al Padre. Felipe le preguntó al Señor Jesucristo, le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesucristo le contesta: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha conocido a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esta es la voluntad de Dios, que conozcan a Cristo y sean salvos por Él. Esta es la verdad. Dice el pasaje: y vengan al conocimiento de la verdad. La verdad es Dios mismo. La verdad es Cristo encarnado, o es Dios encarnado. La verdad está en Dios. En otras palabras, conocer la verdad es conocer a Dios, es conocer a Cristo, es amarlo, es tenerlo como Señor y Salvador. Pero también, hermanos, este pasaje nos enseña acerca del deseo de Dios. ¿Cuál es el Salvador del hombre?
No nada más que sean salvos o que vengan al conocimiento de la verdad, sino que conozcan a aquel que puede dar la salvación. Dice el pasaje, Dios nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador. Solo hay un solo Salvador. Es Dios hecho hombre. En ningún otro hay salvación, dice la Biblia, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo hay un mediador, no hay más. Ese mediador también es Cristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice 1 Timoteo 2:5. Hay un solo camino, que también es Cristo, para poder llegar al Padre. Dijo Cristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El deseo de Dios es que el ser humano conozca quién es el único Salvador, quién es aquel que puede darnos la vida eterna. Y el único que puede darnos, hermanos, la vida eterna es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquel que dejó su trono de gloria, vino a esta tierra a entregar su vida por usted y por mí. Pero este pasaje, hermanos, también el deseo de Dios en este pasaje encontramos que lo positivo de la salvación, es decir, el Salvador es Cristo. Pero ¿cuál es lo positivo de la salvación? Dice el pasaje, porque esto es bueno. Lo positivo de la salvación, porque esto es bueno. No estamos hablando de algo negativo y serán lanzados al lago de fuego. Si no, estamos hablando de lo que es bueno. Dice, y esto es bueno. Si Dios lo quiere, es bueno. Dios no quiere nada que sea malo. Dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Lo negativo es que el hombre no sea salvo y se condene. Si el hombre y la mujer van a Cristo para ser salvos, están aceptando el deseo de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Este es el deseo de Dios. Esto es lo bueno, esto es lo que Dios quiere para la humanidad. Pero hermanos, también en este pasaje encontramos lo agradable de la salvación, no solo lo positivo, sino lo agradable. Dice el pasaje, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. A Dios le agrada que el hombre se arrepienta y acepte a Cristo para ser salvo. Los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente aquí en esta tierra. Dice la Biblia que los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente aquí en esta tierra. Ahora solo falta que el hombre quiera ser salvo. Dice Apocalipsis 22:17 lo siguiente: y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y fíjense bien, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Cuando encontramos y sabemos cuál es el deseo de Dios, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, todavía hay una incógnita. Dios desea que el hombre y la mujer sean salvos, pero la incógnita es, ¿el hombre y la mujer querrán ser salvos? Dice claramente el pasaje, el cual quiere, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Sin duda, usted que ya aceptó a Cristo, que ya se arrepintió y aceptó a Cristo, un servidor que también de la edad de 12 años lo hizo, y todos aquellos que verdaderamente se han arrepentido y han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, entramos al deseo de Dios. Se cumplió el deseo de Dios en nosotros, el cual quiere que todos los hombres y la mujer sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Estamos dentro del deseo de Dios. Estamos dentro de la salvación de Dios. Pero esto no tiene que ver solo con conocimiento, sino tiene que ver con una acción. Y lo único que Dios no obliga a la gente es a ser salvos a la fuerza. A nadie Dios va a obligar a que se arrepienta si no quiere arrepentirse, a que crea en Cristo si no quiere creer. Por eso dice Apocalipsis 22:17, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Aquí Espíritu se refiere al Espíritu Santo y la esposa se refiere a la iglesia. Diríamos el Espíritu Santo y la misma iglesia en la cual mora el Espíritu Santo dicen, ven a las personas no salvas. Y el que oye, diga también, ven. Y el que tiene sed, venga. ¿Quién va a ser salvo? El que tiene sed. ¿Quién toma agua? Aquí vemos, tenemos un garrafón allí en la parte de afuera. Personas que tienen sed, hasta están haciendo fila para tomar agua en el garrafón porque tienen sed. Y el que tiene sed, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Dios no nos vende la salvación, Dios nos la regala. Lo que sale costoso, como decíamos el día viernes, es el discipulado cristiano, porque tenemos que renunciar a todo deseo propio para aceptar el deseo de Dios y vivir para Dios. Pero la salvación Dios nos la regala, no nos la vende, nos la regala gratuitamente. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No sé si en esta hora haya alguien que todavía no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y quiere hacerlo. Quiere decirle, Señor, yo quiero ser salvo porque el deseo tuyo es que yo sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. En esta hora, Señor, yo te recibo, yo te entrego mi vida. Si hubiera alguien, hermano, levante su mano, no le dé pena, levante su mano aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Yo quiero hacer en esta oración final, orar por usted. Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo. No voy a durar la invitación, pero sí quiero dar oportunidad si hubiera alguien. Dice el pasaje, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. En lo único que Dios no nos va a obligar es en que seamos salvos a la fuerza. ¿Habrá alguien? Vamos a orar, hermanos, y darle gracias a Dios porque qué bonito pasaje de primera a Timoteo 2, 3 y 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a orar. Bendito Dios, te honramos, te glorificamos porque digno eres de ello. Solo tú eres el único ser que hizo cielo y tierra y que hizo todo. Ser amoroso, ser a pesar de que nosotros pecamos, los seres humanos, y nuestro pecado nos tiene condenados al castigo eterno. Tú nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros aquí en la cruz del Calvario. Tú hiciste todo, pagaste el precio por nuestros pecados. Expiaste nuestras culpas a través de tu sangre. Ahora quieres que nosotros, los seres humanos, querramos ser salvos. Y si nosotros queremos ser salvos y venimos a ti arrepentidos de nuestros pecados y con una fe genuina que tú eres nuestro único y suficiente Salvador, porque solo tú pagaste el precio por nuestros pecados, de seguro tú nos perdonas todos los pecados y nos recibes como tus hijos, tus hijas, y de esta manera tenemos la salvación que tú viniste a darnos. Dios eterno, ayúdanos. No sé si en realidad ya todos los aquí presentes hemos hecho esta decisión, pero si hubiera alguien que no la ha hecho y no se animó a hacerla en este momento, Dios eterno, síguele dando oportunidad.
Porque la salvación no viene automáticamente hacia las personas. Tenemos que tomar acción nosotros, decisión firme de aceptar y tener a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Padre eterno, gracias. Los que ya hemos hecho esta decisión, debemos darte muchas gracias, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tómanos en tus manos, bendito Dios, y muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.